Muy buenas, vamos a hacer un análisis lo más esquematizado posible para que entendáis bien todo lo que pasó y el porqué en este Gran Premio de Bélgica. Como siempre, con los datos para no caer en sesgos ni opiniones así un poco subjetivas, sino basándonos en datos reales de lo que pasó y por supuesto vamos a hacer especial hincapié a las estrategias que explican gran parte del resultado que tuvimos en el Gran Premio. Entonces vamos a ir sobre todo centrándonos en los pilotos que veis aquí, son los 8 pilotos de los 4 mejores equipos y de esta forma vamos a ir entendiendo la carrera de cada uno. Vamos a empezar directamente por 4 pilotos que fueron los que llevaron una estrategia normal, vamos a decir, que son Norris, Hamilton, Leclerc y Piastri, aunque podemos incluir también en esa ecuación a Verstappen. Lo que pasa es que como empezaba más atrás, pues se vio limitado. Empezando por Hamilton, realmente subió una posición por rendimiento puro, aunque pueda sonar así de simple. Fijaos que en las primeras vueltas ya sabéis que consiguió la segunda posición porque pasó a Pérez en la salida y a partir de ahí se queda en la primera posición. Es cierto que Leclerc no le lucha mucho la posición y si nos fijamos luego se quedó más o menos a 2 segundos por ahí y eso significa que realmente el Ferrari no iba tan mal y viendo el resultado final de la carrera me da la sensación de que Ferrari no contaba con que ellos podían luchar con los Mercedes. Eso sí hubiese sido bastante más arriesgado, pero como Leclerc no luchó tanto esa posición, o al menos es la sensación que dio, Hamilton se queda con esa primera posición, hace una estrategia normal y evidentemente se quede ahí arriba. Por supuesto también gracias a la buena estrategia. Luego tenemos el caso de Norris, que lo que hace es perder posiciones, como podéis ver, empieza cuarto, se pone en la primera vuelta ya séptimo y a partir de ahí le es muy complicado remontar. Es cierto que luego sí que remonta alguna posición, se pone sexto, sobre todo por la mala estrategia tanto de Carlos como de Pérez, que ahora las veremos. ¿Por qué le pasó esto? Simple y llanamente por la salida. Salió muy mal en la primera curva, pisó la grava y ahí pierdes un montón de velocidad y no solo pierdes velocidad justo en ese punto, sino que en toda la bajada, la subida de Russ Radillon y todo eso y luego la recta de Kemmel estás perdiendo tiempo. Por lo tanto lo que pasó es que se quedó, como veis, por detrás de sus principales rivales directos, incluido Verstappen. Bueno, de Verstappen estaba aquí justo por delante, pero luego Verstappen para antes que él intenta una especie de overcut, no es capaz luego de adelantar, se queda atascado detrás de él y ahí se mantiene toda la carrera. Fijaos, si nos quedamos con la línea de Norris, voy a poner el ratón encima para que la veáis destacada, aquí está, justo por delante de Verstappen todas estas vueltas, que es la línea azul. Verstappen para, como para, hace típico undercut, te pones por delante y la estrategia de McLaren no sería mala si el overcut fuera posible, pero era más complicado de lo que parecía adelantar en pista. Fijaos que incluso hay un pequeño margen entre Verstappen y el siguiente piloto, que en este punto es Russell, y aún así Norris no es capaz de adelantarlo, aunque Verstappen en ese momento no tuviese el DRS. Aún así, luego ya sí que tiene DRS y es muy complicado adelantar. Así que pierde la posición en salida con la mayoría de rivales directos y luego con el principal rival directo por arriba, que sería Verstappen, por culpa de la estrategia. Y luego tendríamos el caso de Piastri, que ganó posiciones. ¿Cómo lo hizo? Por supuesto, saliendo bien. Es verdad que clasificó peor que Norris, pero rápidamente recupera esa posición de Norris, se pone cuarto y ahí se mantiene. Y luego su estrategia fue especialmente buena porque, si os fijáis, hace la misma que el resto, pero como os decía antes, estirando un poquito más el estilo intermedio del neumático duro. Y es que resulta que ese neumático duro, lo vamos a ver mejor con Russell y Carlos, no degradaba prácticamente nada. Entonces lo que pude hacer es estirar más este stint y de esta forma apretar más al final. Y por eso al final de la carrera, fijaos que él es el último de los que para de arriba y rápidamente llega Leclerc, aquí es cuando lo adelanta, Leclerc se defiende bien, pero no había forma de parar a Piastri y fijaos con la velocidad con la que se va acercando a los Mercedes, que son los de arriba, y alejando de Leclerc, que es el de debajo. Realmente en 7 vueltas le saca unos 7 segundos, para que os imaginéis la diferencia de ritmo que había. Y por eso estas posiciones más o menos se fueron ordenando. Luego tenemos los casos un poquito más complicados, como puede ser el de Carlos Sainz. Fijaos que la estrategia de Carlos era distinta al resto. Salía con el neumático duro, puso medio y luego volvió a poner el neumático duro. Y en estas vueltas es cuando se echó todo a perder. Y os lo voy a explicar. Fijaos que realmente, si nos fijamos en el ritmo de Carlos, lo voy a poner aquí abajo para que lo veáis de forma individual, no había degradación. Es cierto que cuando cambias de neumático mejoras. Fijaos que aquí estás rodando en 49.0 y cuando cambias el neumático estás en torno al 48.0. Mejoras un segundo. Pero es que mejoras un segundo durante 7-8 vueltas. Es decir, has ganado ¿qué? 7 segundos a cambio de perder 20-22 en una parada. Pues te sale que has perdido unos 13 segundos en total aproximadamente. Y eso a mitad de carrera te mata. Pierdes la posición con tus rivales directos y por eso no pudo pelear ni siquiera con los de arriba. Y de hecho, si os fijáis en la degradación de Carlos, no se entiende que no siguiese con ese neumático duro. Incluso Carlos dijo, vamos a dar un par de vueltas más y vemos. Y es que fijaos que realmente ese escalón en los tiempos, cuando pasas de un neumático gastado a uno nuevo, incluso más blando, que es de un segundo, él lo hizo pero pasando de controlar el ritmo en torno al 1.50 a apretar y controlar el ritmo en 1.49. Y fijaos que aquí está 49.1,
49.2, 49.0, aquí una vuelta especialmente mala, seguramente por tráfico o algo así, 49.1, 48.8, 49.0, 49.0. Si estás dando constantemente en 49.0, creo que lo ideal hubiese sido alargar la parada. ¿Cómo entiendo yo la estrategia de Ferrari? Pues quizá pensar, mira, vamos a quitarnos el neumático medio cuanto antes y así damos muy poquitas vueltas con él y luego apretamos al final con el neumático duro. El problema es que al final, lo podéis ver con Verstappen, el neumático medio no era tan malo y aquí el Red Bull no parece que degradase mucho más o mucho menos que el Ferrari, más o menos tiene una degradación similar. Y fijaos que la primera vuelta de Verstappen aprieta mucho, luego ya tiene que aflojar y a partir de ahí prácticamente se mantiene en ese 47 bajo todo el rato. No había mucha degradación del medio al final de la carrera, porque claro, la estrategia de Ferrari entiendo que es pones el medio, poquitas vueltas, te lo quitas del medio porque es un neumático que no sirve y al final aprietas con el duro, pero es que resulta que apretar con el duro al final y con el medio era lo mismo. Por lo tanto, el resumen es que en cuestión de 7 vueltas has perdido 13 segundos y eso, como decía, te mata. El problema en la especie de justificación que podemos encontrar en el caso de Carlos es que cuando Carlos pone el neumático duro, prácticamente nadie tiene ese neumático, entonces no puede sacar información. Digo prácticamente porque Joe sí que sale con el duro, puedes tener esa referencia, pero no era referencia para nadie porque empezó con problemas desde el principio. Y claro, la otra parte, la cuestión por la que podemos criticar todavía más esta estrategia es que sí sabías cómo funcionaba el neumático medio, con Leclerc, que es tu propio piloto, y con el resto que estaban en esa parte alta. Por lo tanto, tú puedes intuir qué te podía dar ese neumático medio. Si en estas 7-8 vueltas te va a dar 2 segundos por vuelta, 3 segundos por vuelta, pues entonces sí te sale rentable. Pero si te va a dar 1, en absoluto. Y ahí es donde comete Ferrari ese error. Si Carlos hubiese alargado su parada incluso hasta la vuelta 27, todas estas que hizo con el medio las hubiese hecho con el duro, se hubiese ahorrado una parada y además a partir de aquí hubiese puesto el medio, que ya hemos visto que con Verstappen funcionaba perfectamente. Esa hubiese sido la buena estrategia y pensad que Carlos estaba justo detrás de Russell, mientras que Leclerc estaba un par de segundos de Hamilton. Si Hamilton se quedó por detrás de Russell, seguro que Leclerc se hubiese quedado por detrás de Carlos, y no solo eso, sino que fijaos que Hamilton tiene que ir recortando el tiempo a Russell al final. Realmente, Carlos hubiese salido entre Russell y Hamilton primero tendría que haber llegado a Carlos, adelantarlo en caso de que fuera posible y luego llegar a Russell. Para Russell hubiese sido mejor todavía, evidentemente, pero creo que ahí a Ferrari se le escapó un podio por no tener información suficiente, quizá por el tema de que los libres estuvieron muy limitados, que no supieron aprovechar bien su información, pero insisto, aunque no tengas información de libres, fijaos en los tiempos de Russell. Son constantes toda la carrera. Vamos a quitar a Carlos para que lo veáis mejor. Toda la carrera constante con el duro. Y aunque tú no tengas esa referencia en los libres, puedes ir viendo que tus tiempos son muy buenos, que no hace falta parar. Y puedes intuir, por supuesto, que a final de carrera, cuando está más engomada la pista, cuando además tiene menos combustible, va a haber menor degradación. Creo que no confiaron quizá en su desgaste y en su ritmo. Uno, con Leclerc, porque no parece que pensaran que podían competir con Hamilton, y segundo, con Carlos, porque pusieron el neumático medio, sin duda, cuando no tocaba. Y confío en que podrían haber sacado un buen rendimiento, porque si os fijáis realmente aquí en este stint intermedio, cuando Carlos pone ese neumático medio, que no era el bueno de carrera, más o menos se mantiene arriba. Evidentemente un neumático medio nuevo contra un neumático duro de varias vueltas, pero es que no había mucha degradación. Por lo tanto, yo creo que este neumático duro viejo era prácticamente como uno nuevo. Así que, sabiendo que más o menos mantenía el ritmo, le doy cierto margen por ese neumático más blando, creo que a lo mejor si Carlos estaba a 1-2 décimas del ritmo de los Mercedes, sí que podría haber competido defendiéndose en pista, pero son cosas que evidentemente nunca sabremos. Otro caso interesante, el de Checo Pérez, que hizo una carrera distinta en cuanto a estrategia porque puso el medio, luego otra vez el medio y luego ya el duro hasta el final. Las últimas vueltas pone el blando porque le salía gratis la parada, así consigue vuelta rápida y todo. Pero pasar de un medio a un medio es lo que terminó con su carrera. Fijaos que Pérez, que es esta línea que ves así un poquito más destacada, está entre Leclerc en el primer stint y Piastri, que es la línea naranja discontinua. Más o menos todo el mundo para la misma vuelta, Leclerc sí que los tira un poquito más, pero sale más o menos en el mismo sitio. El problema es que Russell era más rápido, presumiblemente, porque estaba pegado detrás y con un neumático duro, que era el neumático bueno en ese momento. Mientras que llevaba un medio que se desgastaba más, que tenías que cuidarlo más, incluso Verstappen venía también por detrás con ese neumático. Aquí es cuando hubo todo ese lío, parece que quitaron un poco del medio a Pérez para que no estorbase tanto a Verstappen, que creo que es una tontería porque al final puedes dar orden de equipo y ya está. Y ahí es cuando pone el neumático duro y lo tiene que estirar bastantes vueltas. Y como es lógico, aunque ese neumático esté relativamente bien porque no tiene mucho desgaste, cuando te viene otro piloto como es Carlos con un neumático duro nuevo, pues tiene un ritmo muy muy superior. De hecho, eso incluso lo podemos ver aquí si comparamos los gráficos. Este es Carlos, o sea, el gráfico de los tiempos vuelta a vuelta me refiero, y ponemos aquí a Pérez. Fijaos que
no se podía mantener ese ritmo. Pérez con el duro en este momento más o menos los mismos tiempos que Carlos, bastante regulares los dos, pero luego de forma constante le está sacando unas 8 décimas Carlos. Contra eso no se podía competir y Pérez se quedó sin armas por poner demasiado pronto un neumático duro. Pensad que aquí más o menos se mantuvo el ritmo, pero claro, no te has ahorrado una parada. Es decir, si tú mantienes este ritmo de forma constante, pero habiéndote ahorrado 20 segundos, lo puedes soportar, porque pensad que aquí, cuando decimos que Carlos ganó 1 segundo por vuelta, es 1 segundo por vuelta, pero en una carrera de 44 vueltas, creo que eran exactamente. Son realmente muy pocas. Entonces, esas vueltas no son lo suficiente. Si tú aquí, por ejemplo, vas perdiendo 8 décimas por vuelta, pero te has ahorrado 20 segundos de parada, tienes 20 vueltas o incluso más para poder aprovechar esos neumáticos. Es decir, desde la 24 por aquí hasta el final. Problema de Pérez, que sí hiciste eso, pero con otra parada. No te ahorraste los 20 segundos y luego encima estuviste perdiendo esas 8 décimas por vuelta. Sin duda, creo que la estrategia de Pérez fue la peor, porque incluso se vio, ¿no?, que Carlos se quedó por delante con una estrategia que tampoco era óptima en absoluto. Creo que tenía peor ritmo, eso sí, porque viendo los tiempos y comparando con el resto, incluso con Verstappen, que lo podemos ver por aquí, sí que se nota al final que tiene mucho peor ritmo, pero eso es sobre todo por la estrategia. Lo podemos comparar incluso con el propio Carlos, que lo hemos hecho ahora, incluso con Leclerc, que era por delante, pero claro, tiene aire limpio, entonces es más complicado compararlo. Creo que sí que estaba por detrás en ritmo, pero no tanto, sino que la estrategia realmente fue un desastre y no había forma de hacerla funcionar. En la salida es culpa suya, por supuesto, eso no hay que, es que no se puede justificar de ninguna manera. Y luego un ritmo sí que un poquito por detrás, pero ya digo, es una carrera muy estratégica en la que eso iba a marcar el ritmo que pudieras tener. Pero su estrategia era un desastre. Lo bueno era poner el duro y solo lo puso una vez parando 2 veces. No tuvo sentido. Y el ganador hizo todo lo contrario. Solo paró una vez y puso el neumático duro durante prácticamente 2/3 de la carrera, que lo tenemos justamente aquí. Fijaos que pone el neumático medio al principio como todo el mundo, y hay algo muy curioso, es que para la vuelta 9, que es antes que todo el mundo. Si nos venimos aquí arriba otra vez, fijaos que aquí es cuando él para, bueno, también Verstappen, hay que decirlo. Fijaos que aquí salen todos con el neumático medio y Russell para. En la vuelta siguiente para Hamilton, para Piastri, en la siguiente después para Leclerc, pero en esta solo pararon Russell y Verstappen, y Russell iba por delante, o sea que era como el primero en parar en ese sentido. Y fue muy inteligente porque fijaos que aquí Russell estaba, pues, voy a poner el ratón encima otra vez a ver si lo encuentro, aquí para que lo veáis claramente, entre Piastri y Carlos Sainz. Y cuando para se queda por detrás de Pérez y por delante de Verstappen, más o menos en el mismo sitio. Pero claro, porque Leclerc estiró un poquito más su parada, Sainz también estiró un poquito más su parada, de hecho estaba por detrás claramente también de Leclerc y ahí se quedó. Sin embargo, él siguió con su carrera, Verstappen no fue capaz de adelantarlo, llegó Norris, se puso a pelear con él, eso dio un poquito más de vía libre a Russell, tanto para no tener que sobrecalentar los neumáticos defendiéndose como para poder tener esa posición más afianzada. El resto paró en este punto, probablemente incluso pensando en tirarle el undercut a Russell, pero Russell se quedó en pista. Y por supuesto, fijaos aquí en la línea de Hamilton, cómo le va recortando vuelta a vuelta de una forma espectacular. Vamos a quitar el resto de pilotos para que lo veáis todavía más claramente. Aquí está Hamilton a 7 segundos. 6-4, 5-8, 5-2, 4-4, 3-7. Estamos ahí en unas 7 décimas más o menos, unas 6 décimas, 8 décimas, 7 constantemente. Pero claro, son 10 vueltas. Entonces esos 20 segundos que te has ahorrado en la parada, insisto, te van a salir rentable. No es lo mismo ahorrarte o estar ganando 8 décimas por vuelta en una carrera de 70 vueltas que en una de 44. No es suficiente. Y por eso cuando hacíamos el análisis de Spa decíamos, es un circuito muy largo y eso lo condiciona todo. Y esto es una gran prueba. De hecho es una masterclass completa de lo que funciona y lo que no funciona, de lo que es un undercut, de lo que es un overcut, de lo que es una buena estrategia, lo que es una mala, lo que significa estirar un stint, acortarlo, todas estas cosas. Y se ve claramente, Hamilton llega, sí es cierto, pero no es lo suficiente. Y ojo, no es que digamos, bueno, pero al final Hamilton lo hubiese adelantado. Sí, pero es que fijaos que la carrera de Russell en un principio era contra Piastri. Bueno, lo podemos volver a poner. Tenemos aquí a Carlos que iba justo por detrás, aunque él, o su equipo mejor dicho, destrozó solo su carrera. Tenemos a Pérez por delante, que también pasó algo parecido. Tenemos por supuesto también a Leclerc. Es que no le ganó solo la posición a Hamilton, es que se la ganó a Piastri, se la ganó a Leclerc, se la ganó a Pérez, se la ganaron a todos estos gracias a la estrategia y por supuesto a un ritmo muy constante, que parece que al final solo sirvió para adelantar a Hamilton, pero es que adelantaron a mucha gente. Y sí es cierto que por supuesto tiene un mérito brutal lo de Russell, porque fijaos en el ritmo, es constante toda la carrera. Aquí parece que conserva un poquito,
de tal forma que cuando llega a Hamilton él puede apretar. Fijaos cómo bajan los tiempos en las últimas vueltas. No por defenderse pierde tiempo, sino todo lo contrario. Seguramente en estas vueltas estaría bajando temperatura de los neumáticos, cargando la batería para que cuando Hamilton llegase se pudiera defender. Pero hay que darle, en mi opinión, más mérito incluso a los estrategas de Mercedes, porque si esa estrategia le hubiese puesto a Hamilton, Leclerc, Piastri, cualquiera de estos, ellos son los que hubiesen ganado la carrera, visto lo visto. Así que espero que con esto os haya quedado más claro el tema estratégico de la Fórmula 1, que de verdad es una auténtica locura y hay que entenderlo paso a paso. Y por supuesto, si queréis aprender más de Fórmula 1, de automovilismo, de reglajes, de estrategia de carrera, de telemetría, de aerodinámica, de dinámica, de sim racing, de lo que queráis, tenéis Level Up Academy, que el precio no puede ser más bajo y está todo incluido. Es que de verdad, el precio lo vais a marcar vosotros, porque si estáis suscritos un mes, que son 15 euros, y os veis 15 cursos, pues es que os sale a 1 euro el curso. Es una locura. O sea, estoy hablando de que son cursos que de verdad, si buscáis por ahí información o buscáis por internet algún curso del estilo o un libro especializado y demás, no van a bajar de 100 euros. Así que de verdad es que el precio no puede ser más bajo. Mi idea siempre ha sido que podamos tener muchos alumnos pagando muy poco en vez de muy pocos alumnos pagando mucho, porque a mí a nivel económico pues me daría igual en ese caso, pero prefiero llegar a más gente. Así que de verdad, aprovechar la oportunidad. Espero que le deis una vuelta a la web, le echéis un vistazo, que además os incluyen el soporte personal para todas las dudas que tengáis de automovilismo, que las respondo yo siempre personalmente, las descargas, el soporte para las dudas, los certificados, los setups para sim racing, que si no está el que queréis me lo podéis pedir y yo personalmente lo sacaré. Es que hay de todo. Así que de verdad, echadle un buen vistazo y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.